El domingo pasado tuvimos la oportunidad de estudiar juntos lo que son las tentaciones, las características de las tentaciones y las actitudes para enfrentarlas y vencerlas. El día de hoy estudiaremos un tema que va relacionado con la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 12 al versículo 15. Dice la Escritura de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una vez más, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar y vamos a suplicarle a Dios que Él sea el que nos hable. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te queremos pedir el día de hoy que tú nos hables, que tu palabra sea luz a nuestro camino, que nos enseñes, Señor, a andar por la vereda del bien. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estudiábamos este mismo pasaje, pero el estudio se enfocó hacia las tentaciones, poder entender cómo son las tentaciones, las características de ellas y la manera de poder sobrellevarlas, vencerlas, no caer en ellas. El día de hoy estaremos hablando de un tema que no puede disociarse con el tema de la tentación, y esto es el pecado. El día de hoy entenderemos lo que es el pecado y quiero centrarme en una área particular y especial del pecado, que de hecho se tocó la semana pasada de una manera superficial, pero queremos ahondar un poco más en ella. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que podamos huir de él, con el propósito de que podamos tomar la decisión de alejarnos de él con la finalidad de poder agradar a Dios. Pero para comenzar el estudio sería bueno poder definir lo que es pecado, porque mucha gente se ha confundido y tiene conceptos errados, incorrectos de lo que es el pecado. Mucha gente piensa que el pecado es un órgano que traemos aquí adentro y nacemos con él, y a lo mejor está por ahí entre el páncreas y el hígado y el vaso, yo no sé. Hay gente que a veces piensa que el pecado está asociado con enfermedad o con pobreza o con circunstancias o con problemas. Y si estoy enfermo o si tengo problemas o si no soy rico, entonces estoy en pecado. Hay gente que piensa que la palabra de Dios dice eso. Pero la Biblia no dice eso. Puede haber gente rica que esté lejos del pecado y puede haber gente pobre que esté lejos del pecado. Puede haber gente enferma que esté lejos del pecado y puede haber gente enferma que esté en pecado. Igualmente puede haber gente sana y saludable que esté caminando lejos de Dios. Igualmente gente sana y saludable que esté sirviendo a Cristo. Es decir, esas no son características conclusivas para poder hablar de que alguien está en pecado. Muchas ideas incorrectas con respecto a lo que es el pecado. De hecho, como lo estudiamos la semana pasada, hay gente que inclusive confunde tentación con pecado y piensan que estar en pecado es cuando uno está bajo tentación, y cuando vienen pensamientos, ideas, sugerencias, la persona piensa que ya pecó, independientemente de que su decisión haya sido no obedecer a esas sugerencias, no obedecer a esas invitaciones, pero piensa que ya pecó, porque hay una confusión entre lo que es la tentación y lo que es el pecado. Vamos a ver una definición sencilla que la palabra de Dios nos ha dejado con respecto
a lo que es el pecado. Y esta la encontramos en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el versículo número 4. Dice la Escritura de la siguiente manera: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué significa infringir? Quebrantar, violar, desobedecer. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley, es decir, desobediencia a la ley. Vamos a explicar brevemente lo que dice esta definición. En primer lugar, la palabra de Dios dice que pecar es infringir la ley. Es decir, quebrantar, desobedecer, romper la ley. ¿A qué ley se refiere? Obviamente se refiere a la ley de Dios. ¿Qué significa ley? Ley significa algo que ha sido establecido. Algo que no es una mera sugerencia o que es algo que podemos acatar o no de acuerdo a nuestra decisión o de acuerdo a nuestra manera de pensar. Ley significa que es algo que ha sido establecido para el bien de la sociedad. Ley son ciertas normas que han sido estipuladas para el mejor funcionamiento de todo. Es decir, ley es algo que es obligatorio. No es una sugerencia, no es una posibilidad o una opción en el ser humano, sino que ley es algo que ha sido establecido por Dios para que lo obedezcamos y es algo obligatorio. De hecho, el término ley o el concepto ley tiene intrínseca la idea de castigo si se viola. Es decir, así como en las leyes seculares, en las leyes del mundo, si alguien decide romper o quebrantar las leyes de nuestra nación, obviamente de manera inmediata la persona se hace acreedora a un castigo, a una pena. ¿Por qué? Porque la violación de la ley, por cuanto es obligatoria, trae como consecuencia castigo. Este castigo puede ser una multa, este castigo puede ser quizá una privación de la libertad por algunas horas, o este castigo inclusive puede ser el que le priven a alguien de la libertad por muchos años o durante toda su vida, lo que se conoce como cadena perpetua. Es decir, ley significa que es algo que está establecido para el buen funcionamiento de la sociedad. Cuando la palabra de Dios dice que pecado es infringir la ley, infracción de la ley, está diciendo que pecar es romper la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra, lo que Él escribió, lo que Él dejó en la palabra, en sus sagradas escrituras, es la ley de Dios. Y cuando alguien decide abiertamente estar quebrantando los mandamientos que Dios ha dejado, la persona está pecando en contra de Dios, pues está rompiendo, está infringiendo la ley que Dios nos ha dejado. Esta es una definición breve de lo que es el pecado y quiero de manera sencilla y rápida poder enumerar algunas consecuencias de lo que produce el pecado en la persona que lo está practicando. Quiero que veamos de una manera sencilla lo que dice la Biblia con respecto a los efectos que produce en la vida de aquella persona que está infringiendo la ley, que está quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Qué le pasa a una persona que está pecando? ¿Qué le sucede? La Biblia nos dice qué le sucede. ¿Y por qué lo dice Dios? Lo dice Dios para que precisamente nosotros entendamos que nada bueno nos va a dejar el estar pecando y por el contrario, va a ser muy benéfico el poder obedecer y guardar la ley de Dios. ¿Estamos comprendiendo? La palabra de Dios nos habla acerca de las consecuencias de estar practicando el pecado, cayendo en pecado o haciendo cosas que van en contra de la ley de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver algunas de ellas. La primera de ellas la encontramos en Isaías 59, 1 y 2. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír.
Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es importante mencionar que el Dios del Antiguo Testamento sigue siendo nuestro Dios. Es decir, Dios no ha cambiado. Hay gente que piensa que Dios era uno en el Antiguo Testamento y ahora es un Dios diferente. Pero la Escritura dice que nuestro Dios es inmutable. ¿Qué significa la palabra inmutable? Que no varía, que no cambia, que es el mismo. Es decir, el Dios de hace 4000 años sigue siendo nuestro Dios el día de hoy, porque Dios es inmutable. Y aquí vemos una de las consecuencias que están escritas en el Antiguo Testamento que produce el pecado en la vida del hombre. Dice Isaías 59, he aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. Está hablando de la mano de Dios. Si tú ves ahí el término Jehová, no te espantes. Nada tiene que ver con los testigos de Jehová. Es solamente el término hebreo que utilizó Dios para revelarse en el Antiguo Testamento, que puede traducirse como Jehová o como Yahvé o como Yahweh o como Jehová, etc. Se refiere a Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Dios tiene poder para salvar. Él no se ha debilitado en sus fuerzas. A Él no se le han acabado las capacidades para poderte ayudar y socorrer en tus problemas. La mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Es decir, no se quedó sordo Dios, sigue escuchando. No porque haya pasado el tiempo, el oído de Dios se ha ido deteriorando y ya no puede escucharte. No, el oído de Dios no se ha agravado para oír, es decir, sigue escuchando a Dios. Versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades, iniquidad es sinónimo de pecado, vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vemos el primer efecto del pecado en la vida del hombre. Genera una división entre Dios y el hombre. Genera una separación entre Dios y el hombre. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, observamos en la Escritura que el primer efecto del pecado en la vida del ser humano es que él voluntariamente se distancia de Dios. No es que Dios quiera separarse del hombre, no es que Dios quiera abandonar al hombre, más bien el hombre que decide vivir en pecado, lo que dice es, no quiero obedecerte, no quiero tener comunión contigo, no quiero que seas mi Dios y mi Señor, yo quiero vivir de mi manera, de la manera que yo desee. Entonces la persona, el ser humano que está en pecado, se distancia voluntariamente de Dios y comienza a hacer lo contrario a los mandamientos de Dios. Entonces el efecto del pecado inicial es una separación entre el hombre y Dios. Y por eso vemos el día de hoy a mucha gente que se siente sola, vacía, a pesar de que tiene muchas cosas que el mundo ofrece. Hay una soledad, hay un vacío, hay una insatisfacción, hay una frustración. ¿Por qué? Porque el hombre solamente será feliz cuando tenga comunión con Dios. Es decir, pueden haber problemas, pueden haber carencias, pueden haber dificultades, pueden haber enfermedades, pero si el hombre tiene a Cristo, en Él estamos completos, dijo el apóstol Pablo. Pero el hombre que tiene cualquier cosa que el mundo ofrece, lo que quieras, lo que te venga en mente, si la persona está distante de Dios, la persona será la más infeliz. ¿Por qué? Porque la alegría no viene en lo que este mundo nos ofrece. Nuestra alegría está en conocerle a Él. Ahí está la felicidad del ser humano. Pero cuando una persona decide pecar en contra de Dios, el primer efecto es un distanciamiento entre el hombre y Dios. Y la decisión de distanciarse no fue de Dios. La decisión fue del hombre, el cual tomó la determinación de alejarse de Dios haciendo su propia voluntad y no obedeciendo la ley de Dios. Segunda consecuencia que vemos en la Escritura, Romanos capítulo 1, versículo número 21. Romanos 1, 21. Dice la Escritura, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Está hablando de gente que conoció a Dios, pero no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y comenzaron a decir, bueno, la Biblia dice, pero yo creo, yo pienso, yo creo que no está bien en esto. Y comenzaron a ver razonamientos contrarios a la palabra de Dios, y dice la Escritura, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuál es el segundo efecto que produce el pecado en la vida de la persona que está viviendo en pecado? Entenebrece. ¿Qué significa entenebrecer? Significa que la persona comienza a caminar en tinieblas. Viene mucha confusión a su vida. Viene mucha indecisión, no sabe cómo actuar, no sabe cómo resolver los problemas, porque hay oscuridad, porque hay tinieblas. Por eso dice la Escritura, el camino del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino del pecador dice que es como las tinieblas, que no sabe en qué tropieza. Es decir, tropiezo tras tropiezo, error, problemas, frustraciones. ¿Por qué? Porque hay entenebrecimiento. La persona comienza a entrar en tinieblas espirituales y no sabe cómo salir. Esto es un efecto de estar lejos de Dios y de estar viviendo en el pecado. El pecado produce tinieblas, tinieblas espirituales. Y la persona comenzará a quedar con una conciencia cegada, no entenderá lo que está pasando, comenzará a buscar pecados en otros para apaciguar su conciencia, comenzará a caer en errores y en engaños, diciendo, no, es que soy así por él o por ella o por el otro, y empezará a caer en una irresponsabilidad crónica, echándole la culpa a todos sin asumir la responsabilidad de sus acciones. Tinieblas espirituales, es lo que dice la Escritura, que comienzan a inundar la vida del que decide abiertamente estar viviendo en pecado. ¿Qué más produce el pecado? Hebreos 3, versículo número 13. Hebreos 3:13 nos dice la Escritura, antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una vez más, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué más produce el pecado en la vida de la persona que lo está viviendo, que lo está obedeciendo, que lo está llevando a cabo? El pecado endurece. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado produce dureza, dureza, y se refiere dureza en el corazón. El término griego utilizado allí por el apóstol que escribió la carta a los hebreos es el término esclerocardios. Esclerocardios. Cardios viene, de ahí viene corazón, y esclero significa un endurecimiento del corazón. Es decir, el pecado lo que genera es un corazón duro, un corazón insensible. Y aquel corazón que Dios creó en el ser humano, sensible a su voz, a su palabra, a la conciencia, a la razón, con el pecado el corazón comienza a endurecerse. Y la persona puede comenzar a practicar cosas que antes le molestaban, le incomodaban, las cuales le hacían sentir mal, y ahora las lleva a cabo sin ningún conflicto, sin ningún problema. Ya no se siente mal, ya no se siente condenado. ¿Por qué? Porque el corazón comienza a endurecerse, empieza a perder sensibilidad. Hemos hablado acerca de algunas parábolas que pueden explicar esto. Tú has visto a los pescadores cuando van caminando en la arena del mar. Ahí la arena a mediodía, cuando el sol está en el cenit, golpeando con fuerza en la arena. Y los pescadores pueden caminar y no sienten el calor de la arena debajo de sus pies. ¿Por qué sucede esto? Porque debajo de los pies ha crecido un grueso callo. Un callo que impide que tengan sensibilidad natural al calor. Y puedan caminar en una arena candente sin ningún problema. Pero si tú le pides a un niño pequeño, tierno, que pueda correr por esa arena cuando está hirviendo,
apenas comenzará a dar 1 o 2 pasos y empezará a gritar y empezará a querer correr. ¿Por qué? Porque sus pies están sensibles al calor de la arena. Pero con el paso del tiempo, los pescadores van experimentando un engrosamiento del callo, lo cual les impide sentir el calor natural. Esto es lo que sucede con el pecado. El pecado comienza a endurecer el corazón, y aquellas cosas que antes producían conflicto a la persona, que sabía que había hecho algo mal, ahora ya las puede practicar con la mano en la cintura, sin sentirse condenado, pensando que es normal, todos lo hacen, es natural, hay peores que yo, y comienzan a ver toda una serie de cuestiones en la mente para querer justificar su condición, pero lo que está aconteciendo es que se está endureciendo el corazón. Por eso el día de hoy puedes ver a personas que con sangre fría pueden matar a sus padres. El parricidio, que se está multiplicando en muchos lugares del mundo. Hijos que matan a sus padres. Pero eso no comenzó de la noche a la mañana. Es decir, el parricida no se volvió parricida o amaneció parricida ese día. El parricidio tuvo un caminito. Cuando era niño aquella persona no respetaba a los padres. Quizá les daba manazos, quizá les pateaba, quizá los agredía. Y fue aumentando, y después ya fue un niño y les gritaba obscenidades y les gritaba maldiciones, y los padres lo permitían y nada más se reían y decían: qué chistoso mi hijo. Y siguió creciendo. Y de repente eso se volvió una falta de respeto abierta, donde el hijo ya retaba al padre, a ver qué, y comenzaba a haber una relación difícil entre padre e hijo. Y eso fue orillando hasta que la persona pudiese llegar a consumar el pecado de quitarle la vida a su padre o a su madre. ¿Sí me explico? El parricida no nació parricida aquel día por una cuestión de un germen o algo. Es decir, el pecado tiende a ir endureciendo el corazón y la persona comienza a practicar pecados y acciones que en el pasado le producían conflicto de conciencia. Es decir, el pecado endurece el corazón. ¿Qué más produce el pecado? Volvemos a poner el pasaje de Hebreos capítulo 3, verso 13, y dice la Escritura, Hebreos 3:13, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado no solamente produce dureza, sino también produce engaño. Genera un engaño en la mente de la persona. Y la persona comienza a caer en unas tinieblas espirituales que le llevan a engañarse y a pensar que no va a ser castigado, a pensar que se va a salir con la suya, a pensar que a lo mejor Dios va a tener una excepción para con la persona, y va a comenzar a haber un engaño pensando que hay muchos peores que yo, es que no hago mucho daño, es que la verdad es que soy una persona buena, pero realmente está quebrantando los mandamientos de Dios. Y empiezan una serie de pensamientos para justificar, para excusar su comportamiento. El pecado produce un engaño. No sé si recordarás cuando David pecó en contra de Dios. David, aquel que caminó en santidad, aquel de quien Dios dijo: he hallado en David, hijo de Isaí, un corazón acorde al mío. Eso dijo Dios. Dios testificó del corazón de David. Pero David un día no se guardó y se apartó de Dios. E hizo cosas espantosísimas, terribles, abominables. Léelo ahí en la segunda carta de Samuel, segundo libro de Samuel. Pero de repente David entró en un engaño terrible. Tuvo que llegar ahí un profeta a reprenderlo. Y dice la Escritura que el profeta empezó a decirle: oye, había un hombre con unas ovejitas, y comenzó a citar una parábola, pero que hacía referencia a la vida de David. O sea, estaba refiriendo a David mismo. Y David no entendió que era para con él. Y después de citar la parábola, David se indigna mucho y dice: ese hombre debe morir, el de la parábola. Y el profeta le dice, Natán le dice: es que, rey David, tú eres ese hombre. Y cuando David escucha eso, se le caen las escamas de los ojos y se da cuenta de su condición, de su engaño. Mira qué chistoso, era bien radical para con el pecado de otros, ¿verdad? Ese hombre debe morir. Pues Natán estaba hablándole de él mismo, pero David estaba aplicando la ley a otros
pero sin aplicársela a él mismo. Ese hombre debe morir. Natán le dijo: David, tú eres ese hombre. Cuando David entendió eso, reconoció su culpabilidad, se humilló delante de Dios y estuvo clamando para que Dios lo perdonara. ¿Qué produce el pecado? El pecado produce un engaño en la mente de la persona que lo está practicando, que lo hace pensar que es alguien muy especial, que Dios lo perdonará, que no hay problema, que sigue bien con Dios, excusas, justificaciones. Este es uno de los efectos que provoca el pecado: endurece y engaña. ¿Qué más hace el pecado? Romanos 6:16. Dice la Escritura: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en la carta a los romanos? Le está diciendo que o somos una de dos: o esclavos de la justicia o esclavos del pecado. Porque el pecado crea esclavitud. Es decir, aquella persona que empieza a pecar se vuelve esclava del pecado. Y el pecado comienza a dominar su vida. Pensemos en un esclavo. ¿Qué hace un esclavo? El esclavo obedece a su amo, obedece a su señor. Lo que está diciendo Romanos 6 es que cuando alguien decide pecar en contra de Dios, el pecado se vuelve su amo. Y la persona se vuelve esclava del pecado y comienza a obedecer al pecado en los deseos, en los sentimientos, en los comportamientos, etc. La persona se vuelve esclava del pecado. Y esto que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6 no solamente se encuentra allí, se encuentra en muchos otros pasajes que nos dejan observar que el pecado crea esclavitud. La persona que está pecando se vuelve esclava del pecado. Imaginémonos un esclavo que está amarrado, que está atado, que quiere huir pero está atado, no puede huir porque está quizá encadenado. Eso es lo que produce el pecado: grandes cadenas que atan a la persona que lo está practicando. Veamos cómo Cristo mismo habló de esto. Jesucristo en Juan capítulo 8 versículo 34. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 34. Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué produce el pecado? Esclavitud. La persona que está pecando se vuelve esclava del pecado, llámese el pecado que sea. Vamos a pensar en la pornografía. Alguien que está viendo pornografía, se vuelve esclavo de la pornografía. Y por eso el día de hoy hay un padecimiento que se conoce como la pornoadicción, donde hay gente que no puede huir de ella, que tiene que buscar ayuda de psiquiatras, de psicólogos para poder salir de allí. ¿Por qué? Porque ya está esclavo, está atado a la pornoadicción. Es un padecimiento muy conocido el día de hoy. Todo pecado esclaviza: pecados sexuales, pecados de sentimientos, pecados del corazón, cualquier pecado. Piensa el pecado que quieras, genera esclavitud. La persona que está acostumbrada a mentir o que empieza a mentir se vuelve esclava de la mentira, y después la mentira se vuelve una práctica constante en su vida. En todo momento, en toda circunstancia, para evitar problemas, para salirse de una responsabilidad, etcétera. Se vuelve esclavo del pecado. El pecado esclaviza. ¿Qué más provoca el pecado? Salmo 53:1. Estamos revisando lo que dice la Escritura que produce el pecado. No es lo que yo piense, es lo que dice Dios, es lo que dice Cristo, es lo que dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Son los efectos del pecado. ¿Y para qué los pone Dios en la Biblia? Para una sencilla razón: para que huyamos del pecado, para que escapemos del pecado, para que nos alejemos del pecado y decidamos voluntariamente obedecer la ley de Dios, que siempre será lo mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Yo sí lo creo. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera adulterios? ¿Cómo sería el mundo si no hubiera fraudes? ¿Cómo sería el mundo si no hubiera robos? ¿Cómo sería el mundo si la gente no codiciara la mujer de su prójimo, el bien de su prójimo, el criado de su prójimo? ¿Cómo sería el mundo si los hijos honraran a los padres? ¿Cómo sería el mundo? Etcétera, etcétera. Sería un paraíso. Sería un paraíso el mundo. La ley de Dios
es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué Dios escribe todo esto acerca de las consecuencias de quebrantar su ley? Porque Él quiere llevarnos a huir de eso, a escapar de eso, a tomar la decisión de obedecer su ley de manera voluntaria. Salmo 53:1. Dice la Escritura: dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Se han corrompido, dice Dios, e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Está hablando de aquellos que dicen no hay Dios. Y bueno, yo dudo que haya gente que diga no hay Dios. Yo he platicado con mucha gente que se autonombra ateos, y después de razonar un tiempo con ellos me dicen, bueno, yo sí creo que hay un ser superior, pero no es el tuyo. Entonces ya no es ateo. O sea, ya no es ateo. Y de repente dice, no, es que yo no creo en Dios. Y después dicen, pero es que si Dios, etcétera. Y comienza con unas confusiones en la mente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene intrínseca la idea de Dios. Mira, todas las culturas, todas han tenido el concepto de Dios. Dice la Escritura en Eclesiastés que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en nosotros. El hombre sabe del Dios eterno. Pero dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué el necio? Porque se refiere a la persona que quiere seguir viviendo mal, que quiere seguir haciendo lo malo, que quiere seguir viviendo lejos de la palabra de Dios. Entonces comienza a decir, no, no hay Dios, no hay Dios. ¿Por qué dice que no hay Dios? Porque no le conviene que haya Dios. Porque no le conviene que haya ley. Porque no le conviene que haya un juicio final, donde Dios nos pida cuentas. ¿Por qué dice no hay Dios? Porque no hay Dios en sus planes, no hay Dios en sus pensamientos, no hay Dios en sus metas. Sus metas quieren hacer a un lado a Dios para hacer todo aquello que Él quiere, pero sabe que no es agradable a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad. La palabra corrompido significa que se va deteriorando, se van degradando, van empeorando, van aumentando en su maldad. Y es muy curioso, pero el pecado tiene esta característica. El pecado es crónico. Es decir, la persona que está pecando no tiende a quedarse en un estado de pecado y ahí se queda. Por lo general, si la persona no busca a Dios, la persona tenderá a irse degradando moralmente, tenderá a irse deteriorando moralmente. Es decir, empezará a practicar otros pecados. Es decir, el pecado comenzará a aumentar, no solamente en cantidad, empezará a practicarlo con más frecuencia, no solamente en cantidad, sino también en variedad. Es decir, un pecado lleva a otro pecado, y ese pecado lleva a otro pecado, y ese pecado lleva a otro pecado, y de repente la persona empieza a aumentar en cantidad, en frecuencia y en variedad el pecado. Y es muy curioso, pero tú puedes ver a gente que el día de hoy está practicando pecados que 10 años atrás condenaba. ¿Nunca has visto eso? Gente que dice, no, esa gente corrupta, que el robo, que esto. Y de repente llega a cierta posición donde él puede hacer lo mismo, y al rato está haciendo lo que él condenaba. Porque el pecado va deteriorando a la persona, va degradando a la persona. El pecado es crónico y la persona tiende a irse degradando en una espiral descendente de corrupción moral, donde cada vez se va haciendo una persona que aumenta en cantidad y variedad y frecuencia el pecado. Es decir, esta es otra de las características del pecado, que el pecado es crónico. Y si Dios nos deja ver que el pecado es crónico, nos lo deja ver con un propósito: que huyamos de él, que tomemos decisiones, que entendamos las consecuencias ahora que todavía es tiempo de poder arreglar las cosas. ¿Qué más produce el pecado? Salmo 32, versículo 1 al versículo 5. Salmo 32, del verso 1 al verso 5, dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Está hablando acerca del perdón de una persona. Bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, el pecado, la violación de la ley, lo que hizo incorrecto, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad
y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a anotar aquí que el salmista dice que es bienaventurado el que ha sido perdonado. Es bienaventurado el que ha sido cubierto su pecado. Es bienaventurado aquel hombre a quien Dios no culpa de iniquidad, o sea, de maldad, de pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero vamos a ver los siguientes versículos. ¿Qué pasa cuando el hombre aún no ha alcanzado esto? Versículo 3. Dice, mientras callé, dice el salmista, o sea, cuando no había sido perdonado yo por buscar a Dios, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Siguiente versículo. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué podemos ver aquí en el Salmo 32? Podemos ver muchas cosas, pero quiero centrarme en dos de ellas. En primer lugar, no había felicidad en el salmista hasta que recibió el perdón de los pecados. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sabemos que la felicidad vino cuando se reconcilió con Dios. Y entonces viene la exclamación, bienaventurado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y la palabra bienaventurado significa dichoso, felicísimo. Es el término griego en el Nuevo Testamento de macariote o macarios, que significa 1000 veces feliz. 1000 veces dichoso, felicísimo. ¿Quién? Felicísimo aquel que ha recibido el perdón de los pecados. Felicísimo aquel que Dios lo ha perdonado de su maldad. ¿Cuándo vendrá la felicidad? ¿Cuándo vendrá la dicha en la vida del hombre? Cuando la persona ha alcanzado el perdón de los pecados. ¿Qué produce entonces el pecado? El pecado produce mucha tristeza, pero no solamente produce tristeza, produce un efecto en el carácter de la persona. Emocionalmente produce un efecto. Hay repercusiones emocionales en la persona que está practicando el pecado. Pero no solamente emocionales, según lo que vemos en la Escritura, aún hay repercusiones físicas. Sí, físicas. Porque dice la Escritura, mientras callé, ¿de qué cayó? De su pecado. Se envejecieron mis huesos, se refiere a su cuerpo, repercusiones físicas. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, aún el pecado produce en el ser humano efectos en el organismo. Está comprobado, por ejemplo, que la gente que tiende a ser muy gruñona, que está con amargura, que está con resentimientos, que es esclava del enojo, es más propensa a la gastritis, a la migraña, a los problemas cardíacos, etcétera. Y luego los médicos le dicen, ya tranquilícese, ya cálmese, ¿qué problemas tiene? O sea, ya tienen que empezar a hacer la de psicólogos, o sea, para que la gente cambie su comportamiento. Porque se dan cuenta que la raíz de sus padecimientos físicos, no siempre, es muy importante subrayarlo aquí, no siempre, pero sí en algunas ocasiones, la raíz tiene que ver con una situación espiritual o emocional. ¿Estamos comprendiendo? O sea, aún el pecado repercute en el organismo, repercute en el cuerpo del ser humano. Es decir, si tú quieres tener una mejor salud, descartando todo lo demás, obedece a Dios y vas a ver cómo tendrás una mejor salud. Es la realidad, porque te evitarás muchos padecimientos que pueden venir como consecuencias de la práctica del pecado. Ahora aquí quiero comentar algo. No quiere decir que alguien que esté caminando con Dios no va a estar enfermo. Pueden haber gente que esté caminando con Dios que esté enferma. Pero si alguien no está obedeciendo a Dios, habrán aún repercusiones en su propio organismo. Es lo que nos deja ver la palabra de Dios. Pero quiero entrar al punto clave de la predicación. El pecado, a pesar de ser de esta manera como lo hemos estudiado, con características bastante desagradables, nos separa de Dios, nos entenebrece, nos endurece, nos engaña,
nos esclaviza, es crónico, daña nuestro cuerpo, nuestro carácter. ¿Qué más hace el pecado? Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. El pecado produce muerte. Y cuando decimos muerte, ¿a qué muerte se refiere? La Biblia nos habla de 3 tipos de muertes. Ya hemos hablado de esto antes. La muerte espiritual, que tiene que ver con la vida de alguien que tiene salud física o que está viviendo, pero que está lejos de Dios. Está muerto espiritualmente. Aun y cuando tenga vida, está muerto espiritualmente. Es un tipo de muerte. Otro tipo de muerte es la muerte biológica. Cuando alguien se muere, cuando el cerebro, los pulmones, el corazón dejan de funcionar, hay una muerte clínica, una muerte biológica. Es otro tipo de muerte del que habla la Biblia. Y un tercer tipo de muerte es la muerte eterna. Es decir, cuando alguien que muere biológicamente y está lejos de Dios, está mal con Dios, está distanciado de Dios, está separado de Dios. Cuando alguien que está en esa condición de muerte espiritual y sufre la muerte biológica, esto lo lleva a la muerte eterna, que según la Biblia es una separación eterna de Dios. Es lo que dice la Escritura, una separación eterna de Dios. El pecado produce muerte eterna. El pecado nos separa de Dios aquí en vida, pero si morimos así, será una separación eterna. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, el pecado nos distancia actual y eternamente de Dios si alguien no decide comenzar a obedecer a Dios. Y a pesar del pecado ser tan desagradable, es curioso, pero el pecado es muy atractivo. Llama la atención. Es atractivo el pecado. Hebreos 11:24 nos dice, Hebreos 11:24, hablando de un hombre llamado Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, Moisés era nieto de Faraón, vivía allí con los mayores privilegios que te puedas imaginar, estudió allá en la cultura egipcia, tenía acceso a muchísimas cosas, pero él sabía que él era de raíz hebrea y él decidió renunciar a todos sus derechos como hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Es decir, salió a caminar por el desierto, salió a ser perseguido, salió a buscar conquistar la tierra prometida, que es tipo y figura de la salvación y de la eternidad. Salió a buscar la tierra prometida. Dice, escogiendo antes esto que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado produce deleites. Sí, produce deleites. El pecado es agradable. El pecado es sensual. El pecado es atractivo y debemos reconocerlo, porque si no, nos estaríamos engañando. Pues si el pecado no fuera atractivo, pues nadie pecaría, ¿cierto o no? Si el pecado fuera desagradable en sí mismo, pues nadie haría lo malo. Pero el pecado es agradable. El pecado tiene cierto tipo de satisfactores. El pecado es seductor, es decir, llama la atención, atrae a la persona. Obviamente, como dice Hebreos, si lo podemos volver a poner, versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites ¿qué? Temporales del pecado. Los deleites del pecado son temporales, son rápidos, son pasajeros. Es decir, cuando una persona peca, le produce cierta satisfacción, pero la satisfacción es rápida, se acaba, se va. Y después de ello vienen entonces sí las consecuencias. La semana pasada hablábamos de cómo el pecado tiene una envoltura agradable, bonita, llamativa, atractiva, para que la gente sea seducida por el pecado. Pero el pecado no te permite ver lo que hay detrás de él, ¿sí te acuerdas?
No te permite ver las consecuencias que vendrán después del pecado. La gente solamente ve el pecado así por fuera, ve así nada más como la envoltura, pero no ve lo que hay adentro o detrás del pecado. En algún tiempo les comenté de una dinámica que hicimos con unos niños, no sé si te acordarás, que pusimos una caja de cartón y la forramos con papel muy bonito, como si fuera un regalo. Una caja de cartón bonita, envuelta. Pero adentro de la caja de cartón pusimos intestinos de gallina y pusimos una cabeza de una cabra y apestaba, olía muy feo, pero estaba bien cerrada. Y les pusimos la cajita así bonita, bien envuelta con su moñito. Y los niños cuando la vieron, ¡ay, un regalo! ¡Un regalo! ¿Qué hay allá adentro? Yo quiero abrirla, yo quiero abrirla. Y todos así bien animados. Bueno, ¿quién la quiere abrir? Yo. Pásale, ábrela. Y todos así alrededor del regalo para ver qué era. Y de repente lo abrieron. Y cuando levantan las tapas sale el hedor así. El hedor y ven las tripas. Y ven la cabeza de chivo y todos ¡ah! Se echan para atrás. ¿Qué queríamos enseñar con eso? Les dijimos, pequeños, así es el pecado. Por fuera se ve bonito, por fuera se ve atractivo, llama la atención, pero por dentro hay muerte. Las consecuencias son terribles. Y el exterior, la envoltura exterior, es tan agradable, tan sensual, que no te deja ver las consecuencias. Vamos a poner un ejemplo rápido. La jovencita o el jovencito que de repente mira a la muchacha, los dos solteros, y comienza a verla, ay, se ve muy atractiva, ay, la relación sexual, pero bueno, es que no es correcto, pero bueno, pues todos lo hacen y comienza ahí con argumentaciones, con ideas raras, etcétera, y de repente se deja llevar y fornica. Nada más vio la envoltura exterior, agradable, bonita, hermosa, sensual, seductora, pero de repente después de haberlo hecho, vienen las consecuencias. Comienzan los traumas, las tristezas, los complejos, los problemas entre ellos, se distancian, quedan heridas tremendas y profundas en la persona porque dejó parte de su vida con la otra. Resentimientos, odios. Y aparte podemos citar también a lo mejor embarazos no deseados y después la persona aborta. Y luego vienen los conflictos de conciencia por haber quitado la vida a su hijo. Y pesadillas en las cuales ve a su hijo en sus brazos. Y te lo digo porque he platicado con gente que lo ha hecho. Y la conciencia no los deja dormir. O a lo mejor viene el hijo que nace sin haber un padre y las consecuencias porque no hay un provisor para la casa y todo lo que esto acarrea y no hay quien lo pueda educar correctamente y los conflictos y las presiones. Y la muchacha dice, ¿cómo me dejé llevar por la envoltura? O el muchacho, ¿sí me explico? O sea, cuando ve la fornicación pareciera atractiva, pareciera como algo agradable, sensual, pero la persona no se da cuenta qué hay detrás de eso, qué hay adentro. ¿Qué hay después? Las consecuencias posteriores, pero no solamente las consecuencias posteriores, sino la paga del pecado, que es muerte. Es decir, el pecado es tan atractivo por fuera que no te deja ver las consecuencias del mismo y la paga del mismo, porque la paga del pecado es muerte. Este es el engaño del pecado. Porque el pecado sí es atractivo y es importante que lo entendamos. Pero para poder enfrentar correctamente las tentaciones y vencer el pecado, es necesario que también tengamos presente esto, que los deleites del pecado son temporales. Son temporales. Pensemos en aquella fornicación. ¿Qué placer habrá tenido? ¿5 segundos de placer? ¿10 segundos? Yo no sé. Y de repente se acabó todo, o a lo mejor ni placer hubo. Y más bien hay traumas, complejos, heridas, una conciencia atormentada, etcétera. Placeres temporales, deleites temporales del pecado. Es decir, el pecado es engañador porque te pone una cara sensual, una cara atractiva. Y es cierto, hay deleite en él, pero es un deleite solamente momentáneo. Y después de eso vienen todas las consecuencias, todos los frutos del pecado. ¿Y cuáles son los verdaderos frutos del pecado? Un vacío en la persona, una tristeza muy grande, porque hay un distanciamiento de Dios, una amargura,
una intranquilidad porque no hay paz en su vida, puede venir aún enfermedad y muerte. Consecuencias del pecado. ¿Qué actitud debemos tener ante el pecado? ¿Para qué Dios nos deja ver todo esto? Para que huyamos de Él, para que escapemos de Él, para que decidamos voluntariamente obedecer a Dios, entendiendo que su ley es perfecta, que será para tu bien y para el bien de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu familia, de tus nietos. Si tú decides obedecer a Dios, te va a ir bien, porque la Escritura lo dice. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que meditaré en él de día y de noche, dice Josué, para guardar y hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Y todo te saldrá bien. Los beneficios de obedecer la ley de Dios. Los beneficios de no quebrantar la ley de Dios. Es decir, los beneficios de no estar pecando en contra de Dios. Hay beneficios enormes de guardar la ley de Dios. Lee Deuteronomio, los últimos capítulos, donde Dios le dice a su pueblo: si tú obedeces mi ley, vendrán estas bendiciones. Y hay como 80 bendiciones, 50 bendiciones. Bendita será tu canasta y tus hijos y esto y aquello, y tu salida y tu entrada y tu trabajo y las lluvias y esto y aquello. Pero si tú decides no obedecerme, haciendo lo contrario, desobedeciéndome, te vendrán estas consecuencias. Y habla de maldiciones. Maldita será tu entrada, tu salida, tu canasta, esto, aquello. Y son más las maldiciones que las bendiciones. Porque Dios pone eso para que entendamos que hay un beneficio en obedecer a Dios. ¿Estamos comprendiendo? Amén. Hay un beneficio. Es decir, Dios quiere que tomemos la decisión de alejarnos del pecado, porque las consecuencias del pecado son desastrosas. Es la peor maldición que hay en la tierra. Escúchalo, peor que el SIDA, peor que las epidemias, peor que cualquier cosa es el pecado, porque está acabando con la humanidad. Dios quiere que huyamos de Él. Dios quiere que decidamos obedecerle. Quiero terminar este estudio hablando acerca de la actitud que debemos tener para enfrentar el pecado. Y para poder explicar la actitud que Dios quiere que tengamos, quiero hablarte de una palabra hebrea. Esta palabra es la palabra ahkarit. Ahkarit. Se pronuncia ahkarit, se escribe así, como en la parte de arriba. Y esta palabra significa palabra hebrea relacionada con la espalda. Y que literalmente significa eso que viene después. Los efectos después de. Las consecuencias finales. O el final. Eso significa la palabra ahkarit. La cultura hebrea utiliza muchos términos físicos, anatómicos, para hablar de cosas. Por ejemplo, cuando habla de la autoridad, dice, él es la cabeza. ¿Sí lo has leído? El varón es la cabeza de la mujer. Está hablando de la autoridad y está utilizando partes anatómicas para explicar una cuestión de autoridad. Por ejemplo, cuando dice el reino de los cielos está a la mano, dice en el griego. No significa que está a la mano, significa que está cerca. Utiliza mano para hablar de la cercanía del reino de los cielos. Y otros más términos que utiliza la cultura hebrea para hablar acerca de cuestiones donde hacen referencia a la anatomía, al cuerpo. Bueno, la palabra ahkarit hace referencia a la espalda. ¿Y qué significa esto? Los hebreos lo utilizan con una actitud que debe de haber en toda persona, de actuar siempre pensando en el ahkarit. Actuar siempre pensando en el ahkarit, en lo que vendrá después, en lo que está en la espalda, en lo que vendrá atrás de la parte frontal del cuerpo. Te voy a explicar esto un poquito más sencillo. Si tuvieras a una persona que llega así con un traje bien planchado, espero que esté bien planchado, la corbata bien, la camisa, etcétera,
así impecable. Tú lo miras y bueno, dices, oye, pues está muy presentable la persona. Pero de repente se voltea y trae un agujerote acá atrás, donde se le ven así todas las espaldas. Ya cuando ves eso, como que te quedas boquiabierto. Y lo que primeramente te había impactado de su presentación y arreglo, pues ya lo ves como algo desagradable, desaliñado, y lo ves como algo ridículo. Y aunque lo veas de frente otra vez, ya sabes que trae un agujero atrás. ¿Sí me explicó? O sea, ya no lo ves bien, ya lo ves mal. Porque ya viste la espalda, porque ya viste lo que hay por detrás. ¿Sí me explicó? O sea, es una manera de poder explicar la actitud de la Ajkarit. Cuando alguien va a hacer algo, es importante que siempre vea el Ajkarit, que vea lo que hay después. A ver si me conviene. Está el hombre casado con su esposa y ve a la muchacha atractiva y dice, ay, pues me llama la atención, se ve bonita. Mi esposa pues ya pasaron los años, en mí también, etcétera, y se ve muy agradable. Ahí está la tentación. Pero se pone a pensar en el Ajkarit y ve un hogar destrozado, y ve el divorcio, y ve los problemas legales, y ve las depresiones, y ve los hijos afectados, y ve todas las consecuencias sociales, espirituales, la paga del pecado que es muerte, y dice, no lo hago. Prefiero amar a mi esposa y a mis hijos. Amén. Pensó en el Ajkarit, pensó en las consecuencias finales. Todo pecado, cuando venga, es importante que pienses en el Ajkarit. Otro ejemplo, alguien que a lo mejor hizo algo incorrecto, hizo algo malo, y viene la oportunidad de mentir, de engañar. De inicio la mentira se ve agradable. ¿Por qué? Pues me voy a salir del problema, no me van a cachar, no me van a ver como irresponsable, voy a quedar bien delante de todos porque voy a decir que sí lo hice cuando no lo hice, o lo que haya sido. Y quiere mentir. Pero si piensa en el Ajkarit, dice, no, pero si me cachan después, voy a ofender a Dios. Y luego voy a quedar peor y voy a quedar como una persona mentirosa y nadie va a querer confiar en mí, y comienza a pensar en las consecuencias finales y decide no hacerlo porque sabe que siempre será peor quebrantar la ley de Dios que decir, no lo hice, discúlpame, lo voy a hacer, y lo hace. ¿Sí me explicó? Es decir, el pecado parece atractivo porque te presenta como una solución en este caso, pero cuando uno piensa en las consecuencias posteriores, la mentira siempre va a salir a la luz. Y una mentira te va a llevar a otra, y te va a llevar a otra, y te va a llevar a otra. Y cuando se descubre no una, se descubren como 8 mentiras. Y es terrible. Vergüenza, pena, no sabes ni qué hacer. Quedaste mal, desprestigiado, lo que sea. Hubiera pensado eso al principio. Mejor hubiera reconocido la primera vez y me habría evitado todo lo demás. ¿Sí se comprende el ejemplo? Es decir, debemos pensar en el Ajkarit, debemos pensar en las consecuencias finales de las cosas, y eso nos permitirá entender que el pecado nunca será bueno. El pecado nunca será bueno, nunca será benéfico. Aun y cuando pareciera en el momento dado como la solución a tu problema, nunca va a ser benéfico, porque sus consecuencias son destructivas, avasalladoras, y eternamente te llevarán a la perdición. Quiero terminar el estudio leyéndote una historia. Es breve, es muy corta, de algo que pasó, que hace referencia al Ajkarit. Me gustaría que la escucharas con detenimiento. En Nueva York, la ciudad de Nueva York, en el año de 1984, aconteció un incidente muy dramático. Un acaudalado hombre de negocios de una ciudad llamada Long Island, en Nueva York, investigado porque había sido secuestrado. ¿Qué había pasado? Así aconteció esta grotesca historia. Este hombre acaudalado conoció a una joven muy atractiva que le ofreció tener relaciones sexuales con él. Este hombre estaba casado. Se pusieron de acuerdo para verse al día siguiente en cierto lugar. Pero cuando la encontró y entró a la casa con ella, estaba preparada una emboscada. Varios hombres y mujeres lo amarraron, lo amordazaron
le amarraron la boca, lo amordazaron, llevándolo después a un edificio de departamentos abandonado en la ciudad. Un edificio abandonado. Lo metieron ahí amordazado y amarrado. Allí lo tuvieron cautivo en un cuarto que fue especialmente preparado para ese momento, con tablones extras en las ventanas para amortiguar el ruido de sus lamentos. O sea, estaba preparado ya hasta con varios tablones en las ventanas para que sus gritos no se oyeran hacia afuera, sus lamentos. Empezaron a torturarlo, a abusar de él. Lo quemaron con cigarros en todo su cuerpo. Lo sodomizaron con tal fuerza que algunos de sus órganos internos fueron dañados severamente. Lo dejaron realizar sus necesidades fisiológicas en un pañal. Y los últimos 5 días de su vida no le dieron nada de comer. Aunque la esposa juntó dinero para pagar lo que exigían, el rescate, aunque la esposa ya había aceptado pagar una recompensa por él, lo golpearon hasta matarlo antes de que el dinero le llegara. Y dice el que escribió el artículo, si él tan solo hubiera visto su ascarita, si hubiera podido haberse visto él mismo gritando en agonía y suplicando por misericordia, torturado, golpeado y humillado, muerto de hambre y amarrado, y posteriormente yaciendo allí sin movimiento un cadáver sangriento, si tan solo hubiera podido ver las consecuencias finales de su adulterio, jamás se hubiera acercado a esa joven, sin importar que tan bien se veía. No importando cuántos placeres físicos le hubiera ofrecido, hubiera hecho un pacto para no tener vínculo sexual por el resto de su vida, en vez de encontrar esa fatalidad. Pero no vio su ascarit. No pensó en las consecuencias. Esta palabra hebrea nos puede dejar una buena enseñanza para poder enfrentar el pecado, para entender que siempre será mejor obedecer a Dios, siempre será mejor hacer su voluntad, siempre será lo mejor poner en práctica los mandamientos de Dios, que son para nuestro bien, que son para el bien de tu familia, de tu casa, de tus seres queridos y de toda la humanidad. Hebreos 11:24. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a lo invisible. ¿Qué va a permitir que tengamos esta actitud que hemos estudiado el día de hoy? Que podamos tener presente en nuestra mente algo que es muy importante. Aquí estamos de paso solamente. Nuestra estancia aquí en la tierra es temporal. Lo que tenemos no nos lo vamos a llevar. Todo se va a quedar aquí. Todo se va a quedar aquí. Dice la Escritura, llegamos desnudos y desnudos nos vamos, sin llevar absolutamente nada. Estamos de paso aquí. Y lo más valioso que tenemos es nuestra alma, que esa sí continuará existiendo después de la muerte. Y qué importante es que podamos tener presente que el pecado destruye el alma, la daña, la afecta y la separa de Dios. Somos pasajeros, somos peregrinos, estamos de paso. Somos advenedizos, dice otro pasaje. ¿Y qué significa advenedizos? Significa como extranjeros, como forasteros, que no somos de aquí, que solamente estamos pasando por un tiempo aquí en la tierra. Pero sabes,
hay vida después de la muerte. Y esa vida es eterna. O esa muerte es eterna. Y Dios ha dejado su ley para que tú puedas llegar a Él. Dios ha dejado su ley para que tú puedas obedecerlo. Para que tú puedas recibir los beneficios aquí en la vida, en esta vida, pero también para que tú puedas recibir los beneficios eternamente. Que podamos quedarnos con esa enseñanza de la palabra hebrea, achkarit, que significa la espalda, lo que viene después, lo que está al final de las cosas, las consecuencias posteriores, para siempre pensar todo lo que hagamos, razonando los efectos que va a traer cada una de mis acciones. ¿Por qué no cerramos los ojos un momento y meditamos en nuestro lugar? No, lo más importante en esta vida no es nuestro cuerpo. Lo más importante en nuestra vida no es el vestido, no es el calzado, no es la comida, no son las posesiones, no son las pertenencias. No, lo más importante en esta vida no es el poder, no es el éxito, no es la salud ni siquiera. Lo más importante en esta vida es conocer a Dios. Es el evento más importante en la vida del hombre. Cuando el hombre conoce a Dios y comienza a caminar con Él. Y no estoy hablando de religión aquí. No quiero que en tu mente pienses en religiones. Estoy hablando del Dios vivo. El Dios que se reveló en su ley, en su palabra, en la Escritura. El Dios que pueda hacer feliz al hombre, independientemente de las circunstancias que él esté viviendo. Le puede dar paz, felicidad, confianza, satisfacción. No, el mundo nos sacia. La gente en el mundo se cansa de estar buscando más y más y no están saciados y siempre quieren más. El mundo jamás te va a saciar. Pero dijo el apóstol Pablo, en Cristo estamos completos. En Él lo tenemos todo. Y puede haber escasez en muchas áreas, pero si tenemos a Cristo Jesús, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Porque Él es el todo de nuestra vida. Él es lo más importante. Él es lo más importante que me ha acontecido en mi vida. Y Él quiere ser lo más importante en tu vida también. Pero para poder estar cerca de Él, debemos tomar la decisión de huir del pecado, de obedecer su ley, para estar en sujeción a Él, en amistad con Él, y para que Él te reciba como su hijo y tú a Él como padre. Lo más importante en la vida del hombre es conocer a Dios. Medita en tu lugar, reflexiona. Sirve tener todo en la vida si no estás tú. ¿De qué sirve
no estás tú. Él es lo más importante para el ser humano. Él es lo más necesario en nuestras vidas. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma Sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí. Porque tú eres todo para mí. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? llamados a conocerle a Él. Señor, Llamados a caminar con Él. ¿de qué sirve tener Y llamados todo en la vida ponerlo a Él en primer lugar, todas las cosas, si no todos tus caminos, estás tú? todo lo que hagas, tus decisiones, tus acciones. Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida. Porque tú eres todo para mí. Eso es lo que Dios quiere ser en tu vida. Él quiere ser todo para ti. Porque Él quiere ser tu todo. Que en Él estés completo. todo para Que en Él estés completa. El profeta Jeremías dijo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra. No
no se alabe en la sabiduría el sabio. No se alabe en su valentía el valiente. No se alabe el rico en sus riquezas. Que se alabe en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios. En esto debemos de alabarnos. En eso está nuestra gloria, en conocerle a Él, solamente a Él. ¿Por qué no terminamos la reunión poniéndonos de pie y diciéndole a Él? No está la gloria en la sabiduría, no está la gloria en el poder, no está la gloria en las riquezas. Mi gloria está en conocerte a ti. Ahí está mi gloria, en poderte conocer a ti. No está la gloria. No está la gloria en la sabiduría. No está ahí. No está la gloria en el poder. No está la gloria en las riquezas. Mas mi gloria es conocerte a ti. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti. No está la gloria en la sabiduría. No está la gloria en el poder. No está la gloria en las riquezas. Más mi gloria, Mas mi gloria es conocerte a ti. es conocerte a Pues ti. tú eres grande. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Pues tú eres grande. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, creador, redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Creador, Creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. creador, redentor. Creador, redentor, mi gloria es conocerte a ti. Esa es mi gloria, Jesús. Mi gloria es
conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Esa es nuestra gloria, el conocerle a Él. Ahí está nuestra felicidad. Ahí está nuestra felicidad en conocer a Cristo. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Solamente a ti, Dios. Esa es nuestra gloria. Esa es nuestra gloria. El conocerle a Él. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de conocerte. Por habernos dado la oportunidad de caminar contigo, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Jesucristo. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu ley, Señor, que es buena, que es perfecta, que es santa, que es agradable, que es recta. Muchas gracias, Señor, porque nos enseñas a caminar contigo, Señor, a hacer tu voluntad, que es perfecta, Dios. Te alabamos, Señor, por tu presencia y por tu instrucción, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.